¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo te va? Bien, gente, saludos. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor. Vamos a ver una videoreacción, señores, de una banda de España, de Girona, ¿me dijiste, Adán? De la ciudad de Girona, en Excelente. España. ¿Cómo se llaman, Adán? Ellos se llaman Morphium. Muy bien, vamos a checarlos. ¿Qué es lo que tocan, Adán, más o menos? Una combinación de death metal melódico con metalcore y algo de metal gótico. Excelente, y estábamos checando que cantan en inglés, ¿no, Adán? Cantan en inglés, suenan, lo poco que alcanzamos a escuchar está bien. Ajá. Y pues vamos a ver el video. La canción se llama What Lies Behind Words. Así También es. está en inglés, obviamente. Así es, señores. Vamos a checar a Morphium. Saludos a nuestros camaradas de España, vientos. Vamos a verlo, señores, a ver qué tal. Al parecer es video oficial, ¿no, Adán? Sí. Poderosos. Se escucha muy bien, ¿eh? Muy diferente de las bandas que hemos visto de España, señores. Bien, ese gutural. Ah, está bien el coro, ¿eh? Tiene unos toquecitos como de new metal, ¿no, Adán? El cantante me recordó mucho al personaje que cantaba en una banda llamada Mudvayne de Estados Unidos. Está bonito el coro, ¿eh? Muy bien, ese solito. Tranquilito, pero bien hecho, ¿no? Como que son zombies, ¿no, Adán? No sé si son zombies o vampiros, a lo mejor, no sé. También puede ser vampiros. Pero el chiste es que como que ya están muertos, ¿no? Al parecer. O poseídos, ¿no? Open your eyes. Parecer en el coro hay una chica, ¿no? Haciendo segunda.
Bien. Ya todo lo que da ahora sí. Para salir, señores. Ahí está. Un clásico final de las canciones de metal un tanto neo, ¿no, Adán? Uh-huh. Sí. Fíjate que a mí me recordó mucho a partes, a ratos, Ajá. a Godsmack. Decías bien, se parece al cantante de Mudvayne. Sí. Me figuró y también Uh-huh. también empecé como a recordar ciertas partes de algunas canciones de Mudvayne, también Uh-huh. me recordó un poco. A mí el inicio me recordó a un grupo que no sé si todavía exista, Uh-huh. se llama Powerman 5000, Okay. también me recordó a eso. Muy bien. Sin embargo, sí hay una diferencia a la hora del coro, Ajá, sí. que le da un cambio total a la canción. Se escucha fresco, Se ¿no? escucha fresco, se escucha más, me gusta que sea más melódico. Así es. Me gusta que el solo de la guitarra, en lugar de ser Atascado. exactamente, sea más melódico, más, hasta cierto punto sencillo, si lo quieren ver así, Uh-huh. pero es más melódico y se escucha más bonito y como que amarra mejor la canción. Aparte, siendo sincero, si uno no lee que son de España, señores, Uh-huh. no hay un parentesco, porque hemos escuchado algunas bandas de España y tienen cierta similitud, Nadán. Uh-huh. O sea, sí se oyen distintas algunas, pero tienen como elementos muy Característicos. característicos. Y esta banda no, sí se oye totalmente fuera de. Yo la escuché más de acá de el norte de Uh-huh. México, de Estados Unidos, muy parecido, pero igual puede que tengan algún elemento, ¿no? Uh-huh. De otro país, no lo sé, señores. Pero me gustó mucho, Adán. Se nota la influencia del new metal Así a es. ratos, se nota el metalcore también, Uh-huh. y se nota que, no sé cómo decirlo, si hay presupuesto, porque el video está también muy bien hecho. Sí, está bien hecho, señores. Está pues todo el maquillaje, las caracterizaciones, la manera en que ponen las cámaras, la Uh-huh. iluminación. Se ve que es como una propuesta, como dices tú, de Estados Unidos, ¿no? Parece que, Uh-huh. sobre todo como dice Adán, por el presupuesto, que no se ve que es así amateur, Uh-huh. ni nada por el estilo, señores, al contrario, se ve muy profesional y también la grabación se escucha muy bien, señores, Uh-huh. no se oye también descuidada. Por eso menciono que a veces se integran ciertas personas de otros países y pues le dan un cierto impulso, Uh-huh. ¿no? Pues porque a lo mejor tienen pues algunos contactos ahí que les ayudan con la producción, de todo, musical, video, arreglos, todo eso, Adán. Está todo muy bien, me parece que todo en su conjunto funciona muy bien. Uh-huh. No sé, o no entendería yo por qué no, o al menos yo no los había escuchado, ¿no? No, tenía yo tampoco. Ni idea de que existían. Yo cuando los empezamos a escuchar, como decías, no pensé que eran norteamericanos. Sí, bueno, como leímos un poquito Uh-huh. que son de España, Ajá. pues Pero por la música. Uno se queda pensando, más o menos sabemos Ajá. por dónde va la cosa. Pero ya que los escuchas, dices, chihuahuas. Uh-huh. Pues no, Nada que ver. nada que ver, señores. No, y bien, yo creo que todo en su conjunto está bastante bien. Uh-huh. No puedo como que despegar eso del new metal, sí es muy notorio. Sí, mucho, mucho. Y sí me recuerda mucho al movimiento del new metal norteamericano. Sin embargo, no está mal. Les digo que el corte que hacen de ritmo a mí me gusta mucho porque se van más hacia el lado melódico y hace que la canción como que sobresalga, además del coro de la chica que se escucha. Sí, y es un tanto raro porque en el video no se ve, ¿no, Adán? No. Que salga la chica cantando. No sé si sea alguna participación especial, pero se oye muy bien porque son de esos coros que, la verdad, si lo repitieran 10 veces más, no hay Uh-huh. problema. Sí, está bastante pegajoso, Uh-huh. no es molesto, No. al contrario es muy agradable. El solo sí dan ganas de volverlo a escuchar, el solo Sí, de guitarra, está porque bueno. está bonito. Uh-huh. Y la letra habla un poco como de la traición. Así Bueno, es. o así lo entendí yo, ¿no? Sí. Porque habla de cómo los amigos o los supuestos amigos te pueden traicionar y las palabras que esconden detrás de lo que realmente están diciendo. Así es, señores. Sí pasa muchas veces. No entiendo un poco el significado, por ejemplo, de ellos como poseídos, como tú los veías. Ajá. Ese sí como que no lo entiendo tanto. Bueno, yo sí lo puedo entender un poquito en el aspecto de que
uno vive de esa forma, como lo dijiste tú, Ujú. pensando en que tienes amigos. Entonces estás como ido, ¿no? Como Ujú. zombie, como muerto, al no darte cuenta. Puede que sea eso, Ujú. no sé. Pero, pues si no entiendes la letra, no la lees, pues sí te quedas, ¿de qué hablarán? A lo mejor está hablando de terror, ¿no? Ujú. De zombies. Pero ya que la empiezas a leer, te das cuenta de eso, ¿no? De que es como, más como una traición, como una enajenación, como que te fallaron. Que puede también, ya ahorita pensando, Ajá. puede no solo significar de una persona, ¿no? Sino también de una creencia. Así es también. A una religión, hacia lo que crea cada quien. Así es. Puede significar también eso, esa traición de que muchas veces ciertos sectores manipulan a la gente, ¿no? Para obtener beneficios. Ajá, también puede ser. A eso se me viene a la mente ahorita. Sí. Pero bueno, no sé realmente qué puede hacer. Sí, pues ahí ustedes coméntenos si han escuchado, si han visto el video, saben de qué habla precisamente la letra de esta canción. Nos pareció muy buena, yo no tengo ninguna objeción, Ujú. ningún problema. Les digo que me sorprendió que sea de España por lo que hemos visto. Pero bueno, señores, esas son las sorpresas que te da la música, Ujú. que escuchas una y otra y dices, se parecen. Y otra más y, pues se parecen. Y ya la que sigue dices, chihuahua, esta ya no se pareció a las Ujú. otras bandas. Ese es un buen punto, señores. Entonces aquí está, ¿cómo se llama, Dan? Perdón, se me olvidó. Morphium. Morphium, señores. Déjenos sus comentarios, déjenos sus datos, luego nos dejan sus datos de que muchos ya conocen a la banda de anterioridad. Ujú. Y nos dejan ahí, ¿no? Sus, pues fíjense que ellos eran aquí y allá y sí tienen otros miembros de otros países y el que canta es de Estados Unidos, no sé, señores. Ujú. Cosas de esas. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Muy bien, Morphium. Me Así es, gustó. señores. Muchas gracias, cuídense mucho, les mandamos un abrazote. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus recomendaciones, señores. No nos regañen. Ahí dejamos las traducciones para quien quiera verlo en inglés. Cuando son de otros países, pues también lo hacemos, ¿no? Ujú. Para el país del cual es la banda, para que quien entre del país, pues lo pueda ver o por lo menos entendernos un poquito mejor. Se dé una idea de lo que comentamos aquí. Así es, señores. Muchas gracias. Cuídense mucho. Ahí la vemos, señores.